Vamos con la primera pregunta. Joseph García pregunta, ¿la iniciación como palabra significado en el camino medio? Bien, en el tema de la iniciación, podríamos hablar de que hay verdaderas iniciaciones y falsas iniciaciones. Eh, a nivel de las verdaderas iniciaciones estaría el tema de lo que llaman la epifanía, que en el Kabbalah llamarían el Da'at, esta experiencia con lo invisible que nos abre una ventana, una puerta hacia un mundo que no sabíamos que existía, que se relaciona mucho con el símbolo del conejo blanco, el conejo de Alicia, que eh, en este caso la iniciación tendría que ver con una experiencia que nos abrió a un mundo que no conocíamos. En el caso de las iniciaciones en hermandades, eh, habrían falsas y verdaderas iniciaciones. Una verdadera iniciación tendría relación hacia el lado de la luz, el alto astral, experiencias eh, relativas a sentir las sustancias vitales, el movimiento del prana en el cuerpo, cosas como el tai chi y ese tipo de prácticas, como lo que hacen los monjes tibetanos y todo eso, mover el plasma en el cuerpo. Y las falsas iniciaciones tendrían más que ver con el invocar entidades oscuras para provocar una experiencia paranormal y que eso valga como el contacto con lo invisible. Así que tendríamos algo así como la iniciación en el lado izquierdo, que serían estas experiencias relativas a, eh, ¿cómo le llaman? Tau, taumaquia creo que es, teurgia y ese tipo de cosas que tiene que ver con invocar deidades. Habría que hacer la distancia entre deidad y Dios, como tengo ahí en la pantalla. Un Dios es la conciencia que se reconoce a sí misma como la totalidad de un universo. Sea un átomo, sea una célula, sea un cuerpo humano, sea un planeta, sea un sol. El reconocerse como la totalidad te hace un Dios. Y en nuestro caso somos el Dios de un universo multicelular, pero nosotros lo percibimos como si fuese una sola cosa, porque somos el Dios de este universo. Las deidades son otro tema. Son entidades que necesitan adoración o alimento. Y ahí entramos a un tema de eh, demonios, elementales oscuros, caídos, etcétera. Para el lado derecho estaría la iniciación del lado bonito, el, lo que aprenderías en un templo por allá en el Tíbet, en donde te enseñan a cómo tener la sensibilidad como para rozar con lo invisible. Y en el sendero medio sería más el tema de la experiencia en el aquí y el ahora. Y pues es muy probable que toda la gente en el mundo alguna vez en su vida haya pasado por algo paranormal. Y pues como la palabra lo dice, la iniciación es el inicio del camino. Básicamente a los iniciados eh, se les llama los buscadores del misterio. Cada gnóstico va por su vida tratando de revelar o desvelar los misterios, entender cómo funcionan las cosas. Natalia Janet, bienvenida, muchas gracias por volver a estar, señorita. Voy bajando por el chat. Bienvenidos, bienvenidos. Ahí quedamos. Lobo Blanco, saludos Rencito, saludos Perrin. ¿Alguna duda, consulta? Si se fijan, como representante del Sendero Medio,
voy a tener la tendencia a explicar las cosas en trinidades, porque hay un sendero izquierdo, un sendero derecho y un sendero medio. Y pues cada quien tendrá la libertad de elegir cuál es su camino. Y en el sendero medio, pues no le vamos al extremo libertinaje del sendero izquierdo, ni tampoco le vamos al extremo puritanismo del sendero derecho. Es más un tema de crecer continuamente, buscar ser tu mejor versión en el ahora, representando a la Trinidad de la Luz, que sería la divinidad de lo masculino, la disciplina, la divinidad de lo femenino, la misericordia, y la divinidad de lo neutro, el Hijo, que sería el servicio, el autosacrificio. Y el balance estaría en ser disciplina para el que necesita disciplina y misericordia para el que necesita misericordia. Y lamentablemente los durmientes, las bestias, entienden a través del trauma, y los seres humanos sí pueden aprender a través del ejemplo. ¿Alguna duda? Consulta. A mí me gusta mucho hablar sobre simbología. Si quieren elegir algún símbolo antiguo, algún símbolo iniciático de alguna cultura, sería genial para analizarlo. Joseph García, que supongo que es el Joseph. Saludos por él. Plantas de poder que se puedan usar para llegar a la cuarta conciencia y ser un maestro o alta experiencia. Eh, el nivel de la maestría yo diría que está en el séptimo chakra, el contacto con lo divino. La, las plantas por excelencia del cuarto chakra serían las que relajan, las que calman, las que te armonizan. Y pues la cannabis sería la planta santa por excelencia. Y pues si bien la cannabis nos baja la velocidad porque el ser humano, por la forma en la que vivimos, estamos viviendo más rápido de lo que deberíamos, estamos muy alejados del ritmo del planeta, pues la cannabis te devuelve al ritmo, te alentiza las cosas, pero tiene este detalle de que como te deja en el rango medio, eh, la felicidad que puedes llegar a sentir, por ejemplo, no va a ser tanta como pudiera llegar a ser, ni la tristeza tampoco va a llegar tan profundo como podría llegar a ser. Es como que de cierta forma te limita el, lo extremo, los extremos en la emoción. Y en exceso pues llevaría a un tema de letargo, un tema de flojera. Y en cuanto a al tema de las plantas de poder, habría que entender que las plantas transforman la luz en químicos. Y esos químicos, de forma mecánica, hacen que nuestras células tengan una cierta vibración. Y esa cierta vibración nos deja en en cierto espectro de la conciencia. Mecánicamente nos lleva a esos niveles. Y pues el ser humano tiene un rango de frecuencias que se conoce como el solfegio, que parte en la frecuencia 396 y va subiendo. Hay un juego simpático que se puede hacer con el solfegio, en donde escribes la primera secuencia, 396, que es la única que tienes que saberte, y luego debajo del 3 escribes 4 y luego 5, 6 hasta llegar al 8. ¿Por qué? Porque el segundo número es 9. Entonces llegas al 8 abajo y tienes el segundo número como 9 y sigues para abajo, 1, 2, 3 hasta llegar al 8, que tendría que quedar en el número 2 porque el siguiente número es 3, y así continúas completando la tabla, y debajo del último número, que sería el 825 si no me equivoco, no, 396, 8. Bueno, la cosa es que debajo le podéis poner la séptima frecuencia, es lo que continúa, 936. Claro, era 852, el otro número. Y haciendo esto tan simple, puedes obtener las 7 frecuencias del solfegio, las frecuencias del ser humano.
Algo iba a mencionar. Ah, este juego que acabo de explicarles, en donde donde los mismos números van generando la secuencia, indican que hay un giro sobre los tres ejes. Indica que esta frecuencia está sobre un toroide. Es, es una matemática vorticial que aumenta en los tres ejes, en cada movimiento. Entonces tenemos sustancias como, por ejemplo, la salvia divinorum, que le llaman corazón de león, que es de primer chakra y técnicamente hablando lo que hace es como desconectar el alma del cuerpo y va a dar a donde tenga que ir a dar en ese momento por la densidad que tiene. Entonces, yo principalmente se lo daría quizás a los que están en la cárcel para que sepan para dónde van a ir a dar por cómo están siendo. Me falló la cámara. Vamos a tirarla de nuevo. Ahí está. En el segundo nivel estarían las sustancias que tienen que ver con el placer. Ahí quizás entraría el éxtasis. En el tercer nivel estaría lo que tenga que ver con la autopercepción. Por ahí entra la cocaína. En el cuarto nivel estaría la cannabis. En el quinto nivel estarían los honguitos, los niños santos. Que no es casual que cuando abres un honguito tienen como una sangre azul. El azul es el color del quinto chakra. En el sexto nivel estaría probablemente la mescalina, el San Pedro, el peyote. Y en el séptimo nivel estaría el DMT, la, la ayahuasca, que tiene que ver con la vinculación. El séptimo chakra es la salida del tubo toro, la salida positiva del tubo toro, del toroide que es el alma. Entonces, por ser la salida, es lo que te permite conectar tu sustancia con las sustancias de otras almas. Y por eso se habla del chakra de los mil pétalos, porque son conexiones, son todas las eh, combinaciones que podemos realizar a nivel de obtener información, trabajarla, codificarla, recodificarla para nosotros mismos, de hacerla entendible, etcétera, etcétera. Tiene una fuerte conexión con el sexto nivel que tiene que ver con la información, el entendimiento, las herramientas de la mente. Y pues eh, prácticamente todas las plantas de poder que van desde el cuarto chakra para arriba son altamente alcalinas y no es bueno abusar de eso porque produce problemas con el potasio en el cuerpo y eso produce una descalcificación y podría traerte problemas. Ese sería el tema de los alcaloides. La cannabis no tiene tanto problema, se puede consumir regularmente y la sobredosis son 2 kilos, así que es difícil, nadie ha fallecido por cannabis nunca. Pero sí, de ahí para arriba no sería recomendable hacerlo más de una o dos veces al año por este tema de la descalcificación. Uy, Ana dice buen día señorita. Natalia Janet Bravo dice, el día de mañana energéticamente se abren portales para seres de energías densas. Sí, hay dos fechas oscuras en el calendario gregoriano, el calendario de los caídos, que sería el 1 de mayo, que sería el día en que se inician los brujos hombres. Sería algo así como el cumpleaños de Satanás. Y por eso es un día festivo a nivel mundial, el Día del Trabajador. El 31 de octubre es que lo conocemos como Halloween. Hay muchas explicaciones de qué es lo que significa Halloween. Para mí viene del concepto Hell of Wings, que sería el infierno de los wings. ¿Qué es un wings? Sería lo que básicamente Castañeda describe como voladores. Estas especies de murciélagos que nos muestran en Stranger Things, que son un tipo de las criaturas del bajo astral, a esos seres les llaman wings.
o IMPS. Y en teoría, en estas fechas, habría que entender que el, que el planeta gira alrededor del Sol formando una elipse. Entonces hay momentos en que estás más alejado del Sol. Y el 31 de octubre es el momento en que empiezas ese proceso de estar lejos del Sol hasta que se llega al solsticio en diciembre. Entonces es como la vueltita, que es el pedacito de tiempo que tiene la oscuridad para prevalecer un ratito. Y es el día en el que se inicia a las brujas. Así que hay un poquito más de oscuridad. Joseph menciona el concepto de la disciplina. La disciplina sería la divinidad de lo masculino, el orden. Las cualidades masculinas de la divinidad tienen que ver con lo ordenativo. Por ejemplo, un sol es un alma masculina porque ordena, porque sostiene un orden. Mientras que Gaia, por ejemplo, por eso nuestro sol es Helios, es un nombre masculino. O el Hanat Ku de los mayas, también masculino, como le llamaban al centro de la galaxia. Mientras que nuestro planeta Gaia es femenino porque es como un útero. La cualidad de lo femenino es la misericordia, es la contención, el cuidado. Joseph García dice sonidos chamánicos como forma de meditación con digeridos y cantos profundos. Esos cantos que tienen nuestros ancestros tienen mucho que ver con el solfegio, con los que le hablaba delante, con las frecuencias que tienen que ver con el ser humano. Los nórdicos y el lado de nosotros desarrollaron mucho ese lado de la magia sónica. Hay una hay un templo, creo que en Perú, que se llama el Templo del Sonido, que es un lugar muy interesante que algún día me gustaría visitar. ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguien que quiera subir a conversar? Joseph García pregunta por el grounding. Para los que no sepan lo que es, sería esto de caminar descalzo en el pasto o en tierra. En la arena no sirve mucho porque la arena prácticamente es silicio, y el silicio es vidrio y el vidrio no es conductor. Pero sí, sirve muchísimo y parte del tema de tener suelas de plástico o de goma tienen que ver con eso. En el, en los protocolos de Sion sale mencionado este tema de que buscarán envenenarnos de todas las formas posibles. Y muchas de nuestras costumbres llevan a eso, a que nos enfermemos. Las suelas de goma, no sé, por las azúcares refinadas, las harinas refinadas, los aceites transgénicos. Hace poco Chain pasó algo con Chain con que la ropa tenía veneno, lo que le tiran al aire, etcétera, etcétera. El flor en el agua. Nos atacan por todos lados para quitarnos la humanidad, para que estemos distraídos, para que estemos funcionando a través de los preceptos del satanismo que tienen que ver con el yoísmo, el existir para uno mismo, porque no tenemos tiempo para pensar en alguien más. ¿Alguna otra duda, consulta? Saludos, saludos, bienvenidos.
¿Alguna otra duda, consulta? Joseph pregunta, ¿cómo identificar pensamientos simbólicos de la oscuridad? Suele pasar que cuando tratan de meternos cosas en la mente, te causa extrañeza el pensamiento porque no lo sientes tuyo. Es un pensamiento oscuro que sabes que no pueden hacer de ti. Y eso lo hacen a través de rituales. Hacen invocaciones masivas de un tipo de demonio y lo sueltan por el mundo. Y andan metiendo ese tipo de ideas. Cuando quieren desarrollar guerras o protestas y ese tipo de cosas, hacen eso. Por eso el sionismo tiene las manos tan metidas en el tema de la astronomía y dónde están los observatorios. Siempre están vigilando el momento en que la presencia de los astros no está, como para poder hacer esos vínculos oscuros con el bajo astral y poder traer esas cochinadas para acá. Se puede saber qué es lo que andan haciendo por ese tipo de pensamiento que nos llega, de violencia, de no sé, de robar y cosas así. Homosexualidad también. Marlo dice, hola, buenos días. Quisiera saber a qué se debe tanto cáncer o es solo un negocio de la salud. Buena pregunta, Marlo. Hasta donde yo entiendo, la mayoría de los cánceres, o sea, estamos hablando de arriba de un 90%, realmente no son cáncer, sino que son sáquitos que el cuerpo genera con parásitos y toxinas. Y pasa que cuando quieren hacer la biopsia, hacerle clavarle una agujita y sacarle un poquito para, para poder ver qué es lo que es, en eso, en ese pinchazo liberan sustancia encapsulada y terminan enfermando a la persona. Que es muy curioso el tema de los parásitos porque adquirimos una mascota y lo primero que hacemos es desparasitarlo. Pero no es algo que hagamos en el ser humano normalmente. No, 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 le ponemos vacunas a un bebé igual que a un animalito, pero no los desparasitamos. Y en el caso de los que sí son cáncer, habría que entender que básicamente el cáncer es satanismo celular, es una rebelión celular, células que se cansaron del trato que se les está dando y hacen huelga y deciden funcionar para sí mismas. Entonces, tiene que ver con un órgano o un sector del cuerpo que estamos atacando constantemente, que estamos dañando. Excepto en el caso del tabaco, el caso de la nicotina. En ese caso, el cáncer no da por estarle metiendo nicotina al cuerpo, sino por dejar de darle nicotina al cuerpo. Cuando las personas que fuman intentan dejar de fumar, el, las células que están acostumbradas a tener ese estímulo comienzan a reclamar y eventualmente podrían rebelarse contra el cuerpo por no tener eso que amaban tener. Un caso quizás muy emblemático sea el caso de Mexicano 666, que era un rapero eh, que quizás es el padre de la tiraera, este estilo de hip hop en donde le tiras mierda a los demás raperos y te ensalzas a ti mismo todo el tiempo como el mejor rapero. Y pues nadie puede existir por la vida creyéndose eso. Entonces, Mexicano tenía este problema de que todo lo que cantaba él mismo sabía que era mentira. Y irónicamente era el instrumento con el que trabajaba. Entonces, las células de su garganta terminaron revelándose y murió por un cáncer a la garganta. Curiosamente, Samael un Weor, o Chantael, como es conocido entre los gnósticos de verdad, murió de cáncer al estómago y su esposa murió de cáncer al útero. Eso ya debería darte una pista enorme sobre quién fue Samael realmente.
Eh, y pues para sanar del cáncer hay que alcalinizar el cuerpo, dejar de darle azúcar, que es lo que alimenta a las células cancerígenas, el ambiente ácido, y toda la gente podría sanar de eso, pero no nos quieren sanos, nos quieren enfermos por un tiempo para que gastemos dinero. H5D ya dice cómo conectar con mi yo superior. Todo el tiempo recibimos información desde el yo superior. Eh, Eso que llamamos intuición es un barrido de información con cierta cualidad magnética que atrae datos desde otras almas que técnicamente son futuro por un tema de la dilatación del tiempo y todo, de la dilatación de la luz y todo eso. Entonces traemos información del futuro constantemente. Eh, en nuestra relación con el yo superior habría que entenderlo como que estamos en este horizonte, en este momento, a través de la parte del espíritu que logra manifestarse aquí, la sustancia de nuestra alma que logra tener interacción con este nivel. Pero hay otras partes de nuestra alma que están en los otros armónicos. Y habría que entender que, o imaginar que está nuestro toroide, y la parte superior de nuestro toroide es la parte negativa del toroide del yo superior. Espera, me salió un cosito. El live no se puede recomendar su velocidad, se registrará en los resultados por 10 minutos por incluir contenido de baja calidad visual, imágenes estáticas. Oye, me pasa mucho eso. Qué lástima. No sé a qué le llaman imágenes estáticas si estoy ahí moviéndome. Eh, dice que el live se para. Dale. No sé por qué podría hacer eso. Eh, entonces, la parte oscura del yo superior es nuestra parte iluminada, que es algo muy curioso. Nuestra parte intelectual es la parte negativa del yo superior, pero en ese lado ya no hay oscuridad. Y, y no se puede tener contacto directo con el yo superior porque si fuésemos al nivel en donde está, que para nosotros sería o la 4D o la 5, estaríamos reemplazando al yo superior en la posición en la que está. Por eso tampoco podemos tener contacto con el yo, con el bajo ser, porque en los sueños reemplazamos esa posición. Nuestra conciencia toma ese lugar. Joseph García dice, o sea que llegaron al conocimiento para envenenarnos. Eh, Hay un tema del sendero izquierdo que tiene que ver con el control, con el poder. Para hacerse una idea de cómo funciona esa filosofía, habría que pensar en cómo funcionan los Sith en Star Wars. Esto de que hay un emperador Sith que empieza a formar discípulos, pero ninguno de los discípulos sabe de los demás discípulos, todos creen ser el favorito, y llega un punto en que algunos de ellos deciden derrotar a su maestro para volverse él el emperador Sith, y siempre está esa ambición de escalar posiciones de la jerarquía. Pero para que exista esa jerarquía necesitan que nosotros no funcionemos como seres humanos. Lo normal sería que funcionáramos como un organismo viviente enorme y que todos admiráramos las funciones que tienen los demás. Y así existir en un medio de respeto. Pero no, nos mantienen funcionando jerarquizadamente. Joseph García dice, ¿qué va a pasar en los países cuando todos vayamos a esa independencia espiritual? Eh, Ciertamente hay un tema de que en la 4D los planetas funcionan a nivel de planeta. Todo es porque los planetas tienen una sola ideología. Entonces, esto del nuevo orden mundial, de que el planeta funcione como un solo planeta, como una sola cosa, está bien, es lo normal.
Pero el problema es que tenemos este grupito de enfermos queriendo controlarnos. Y se me volvió a caer la cámara. Qué mala onda la actualización, no hizo mucho que digamos. Siempre hay problemas con la actualización hoy en día. Mario dice, gracias Frank, saludos Frank. ¿Cómo quieren volver a hacer con silicio las personas? Ya, el tema del silicio es un tanto largo. Eh, Dentro de del refrito milenario de las hermandades secretas está este cuento de cristalizar el alma. Y los cristales, el diamante, sabemos que es lo más duro, es una de las cosas más duras que hay. La cristalización es densificación de las cosas, es hacerlas más duras, es hacer que las partes se acerquen provocando mayor densidad, es oscurecer las cosas, no es iluminarlas. Así que el tema no va en cristalizar el alma, sino que en expandirla para que sea menos densa y pertenezca a niveles menos densos de la manifestación armónicos superiores a este. En cuanto al cuerpo físico y el tema del silicio, habría que entender que la evolución de nuestro planeta es un tanto diferente a como nos han contado. Los árboles gigantes eran de silicio. El silicio era parte de los químicos que conformaban a la vida, y en la evolución de la vida comenzó a prescindirse del silicio por las pocas combinaciones que permite. Ahora nos meten un cuento de que vamos al silicio, pero en realidad tendríamos que saltar a la octava del hidrógeno. Walter Russell, el científico al que admiraba Nikola Tesla, hipotetizó sobre una octava del hidrógeno. Si tú miras la tabla periódica, verás que el primer elemento es el hidrógeno y que luego viene el helio, pero entre el hidrógeno y el helio hay espacios vacíos. Hay eh, un orden relativo al número áureo que puede calzar allí, pero serían formas de hidrógeno entre el helio y el hidrógeno. Y Walter Russell hipotetizó que esa podría ser el rango de sustancias de la cuarta densidad. Así que no es silicio, sino que sería saltar para arriba a elementos más livianos. En la 4D el hidrógeno nuestro, que es lo más liviano, no puede existir. Es demasiado pesado para existir en la 4D. ¿Cómo lo quieren volver o recuperar? Puede que tenga que ver con este tema del metal gel. Hace años atrás se perdió un avión del, de Malasia, que le llamaron el caso Malaysia Airlines. Un avión desapareció en el cielo y nunca más se supo de él. Y después nos enteramos de que en ese avión iban científicos que poseían una patente sobre una tecnología llamada hidrogel, que es un tipo de polímetro metálico que es programable a través de radiofrecuencias. Y existe esta teoría de que, no, de que le inyectaron eso a la gente junto a los pinchazos. Y hay muchos registros de muchos científicos en el mundo que han estado dejando las muestras allí bajo microscopio grabando para ver qué es lo que pasa dentro de los viales. Y han empezado a aparecer estas estructuras cuadradas que forman caminitos y que parece un circuito eléctrico, que podría ser esta búsqueda de lograr la interfase máquina-humano, que tendría principalmente que ver con esta búsqueda de los satanistas de no morirse, ya que lo único bueno que tienen los millonarios es que son biodegradables. Entonces, por último, tenemos ese pequeño, esa pequeña esperanza de que cuando fallecen el imperio que formaron termina destruyéndose por todos los ambiciosos que vienen detrás.
y desarman la bestia que había creado el ambicioso. Así que igual está un tanto complicado el tema de este posible circuito electrónico que le están creando a la gente dentro. Hola Deep, dice Jaguaret. Saludos, Jaguar. Joseph dice, yo estoy usando pasta sin flúor para descalcificar la pineal. Yo de hecho no uso pasta de dientes. Me hago una especie de pasta con bicarbonato. Le echáis un poquito de agua y lo dejáis como una pastita. Le echáis un poco de sal para que sea un poco más abrasivo. Una gota de limón. Y con eso suelo lavarme los dientes. Me los froto con tela y uso seda dental. Y no he tenido ningún problema grave. Joseph García dice, al vivir en el futuro no te da la experiencia de vivir en el ahora. Ahí, bueno, a lo largo de, de, de esto que hago, de enseñar por tantos años, me he encontrado mucha gente con habilidades muy curiosas y en el caso de la gente que tiene habilidades relacionadas con premonición o ver el futuro, en la mayoría de los casos sí tienen este problema de que siempre están pendientes de eso, mucho más que de sus propias vidas en el ahora. Joseph García pregunta, ¿existir en la 4D cómo es? Pues depende del planeta en el que te toque. Hay una sola ideología por planeta, entonces hay planetas religiosos, pero con un solo credo, planetas ateos, planetas de política, ¿sí? De diplomacia, eh, planetas de músicos, planetas de artistas, de cazarrecompensas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Cerati, que falleció hace algún tiempo, ahora está en la 4D y vive en un planeta de artistas. Joseph García dice, los viajes de Floripondio de la Profeta. Yo esa es quizás la única planta sagrada que me da como julepe. Eh, Tengo muy malas referencias sobre el Floripondio, dicen que es demasiado fuerte, que si se te pasa la mano puedes quedar ciego un par de días. Igual que la nuez moscada también dicen que si se abusa también te puede llevar a cosas peligrosas. Hay un caso de un chico que se creyó Spider-Man y saltó por su ventana. Hay algunas que son rudas. La manita muscaria también es veneno si se ingiere más de la cantidad recomendada. No, hay algunas plantas de poder que no se pueden tomar a la ligera. Esto de tomar una calugita de floripondio y dejarla debajo de la almohada para tener sueños un poquito más lúcidos, lo encuentro quizás la práctica más suavecita y más piola del asunto, el consumirlo, tragárselo, no. Yo no lo recomendaría. ¿Alguna otra duda, consulta? No sé qué pasa con la cámara. ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguien que quiera subir a conversar? Gracias por los taps, mi gente. Rencito quiere subir. Veamos si funciona. Prendió. Desconectado. Oh, justo se cayó. Espérame, Rencito. Conectado. Aló, aló. Hola, hola Ronald, buenos días hermano. ¿Se te escucha, perrín? Bacán. Vamos a subirle un poquito. Sí, sí, te Sí, escucha se te bien. escucha bien.
Ya, bacán. Saludos, Rencillo. Acá Dígame, escuchándote un poco lo que estás de comentando, qué le interesante, gustaría ¿no? hablar? Parece que mi audio está desfasado, o sea, hablo y después de 2 segundos o 3 segundos recién se escucha. Dale. Estabas hablando de Dios, ¿no? ¿Cómo entonces Dios no puede verse a sí mismo hacia adentro porque nosotros somos Dios de nuestras células? Dios tampoco podría ver hacia la creación interna. Claro, esto cuando nos dicen imagen y semejanza, habría que entenderlo mucho más amplio, no es algo que solo aplica al ser humano, sino que aplica a todas las conciencias, a todos los seres. Y efectivamente, claro, si yo mismo no puedo prestarle atención particular a cualquiera de mis células, eso significa que el primer ser tampoco puede hacer eso, que existe en su propio nivel y en su propia perspectiva de las cosas. ¿Y hay alguna forma de comunicación entre la célula hacia la macroconciencia? Se puede llegar a vivir la experiencia de que equiparar la experiencia que vive la octava, pero interactuar con la conciencia no. O sea, con el primer ser no se puede porque no es una conciencia como la nuestra. Nosotros tenemos partes. Nosotros tenemos instintos, tenemos intelecto, tenemos personalidad. Tenemos muchas partes. Nuestra alma tiene partes. El alma de Dios no. El primer ser es una sola sustancia. Es prácticamente cuarto chakra de forma absoluta. El yo soy. El verbo, la voluntad de existir. Eh, Y si nosotros, nuestro cuerpo como individuos estamos enfermos, la conciencia superior está también enferma en alguna parte de su cuerpo. Sí, podemos afectar al ser del que somos parte, pero en nuestro caso ese primer ser abarca toda la manifestación, que sería el universo de universos. Nosotros estamos dentro de un universo, en una galaxia, en un planeta. Entonces, los focos de oscuridad no son tantos como para que le pudieran afectar. Además que Ah, ya del lado donde comprendo. existe él es solo entropía positiva, ¿no? En nuestro lado hay oscuridad. Entiendo, entiendo. Seríamos El, como células cancerígenas los que actúan negativamente. Claro, serían células cancerígenas. El satanismo siempre es destrucción a las finales. El, el tratar de existir para uno mismo te obliga a estar agarrando de lo que hay alrededor tuyo, como un agujero negro. Y eventualmente te quedáis solo. El camino de los satanistas siempre es muy solitario. Pero se juntan para hacer daño, ¿no? Claro, es un tema de aliados temporales. Es Hasta que muy ya no común haya quienes que hacer daño, entre ellos después hacen daño. claro, los brujos tienen esta tendencia a hacer aquelarres, a formar una bandita de brujos, pero cada uno de ellos está allí por conveniencia personal y lo hacen básicamente porque para poder hacer mal personalmente, no cuando envías demonios, requieres tu concentración, eres tú ahí 1 hora, 2 horas molestando a alguien. Y para poder molestar a alguien 24 horas necesitan irse rotando. No tienen la disciplina necesaria como para poder hacerlo ellos mismos. Por algo eligieron el lado de la oscuridad, supuestamente el camino fácil. Por eso enfrentarse a los brujos es relativamente fácil cuando sabes ser luz. Entiendo. Ayer me crucé con una persona que empezó a insultarme. Dijo analfabeto, me dijo muchas cosas con respecto a lo académico. Ujú. Sí sentí su agresividad. Estaba bastante fuera de control el señor. Nunca lo había visto.
Mm, bueno, por primera cuando vez. somos atacados por alguien que no nos conoce, suele pasar esto de que se va a utilizar como arma lo que la experiencia te ha enseñado que hace daño. Entonces muchas veces cuando nos insulta el que no nos conoce, nos usa lo que sabe de sí mismo, lo que le haría daño que le dijeran. Entonces muchas veces te gritan lo que les dolería que les dijeran a ellos. Ah, entonces tiene una especie de complejo por los estudios. Seguro alguien lo ha denigrado, ¿no? Claro, probablemente él mismo sintió esa humillación en algún momento, sabe que duele y por eso lo usa como arma. Así que hay que poner atención cuando nos insultan, especialmente cuando no te conocen de nada, porque te van a estar Me abriendo su preguntó, corazón. me preguntó, me preguntó si he estudiado. Me dijo, ¿qué has estudiado? ¿Qué profesión tienes? Como estábamos hablando de política un poco en el live, ¿no? Pero después todos se ¿Ya? fueron, me quedé solo y él mandó una invitación a subir y me empezó a insultar de la nada, así, me empezó a insultar. Eres un analfabeto, que tú no has estudiado ciencias sociales, que muchas cosas me empezó a decir, pero me insultó constantemente y se bajó. Y bueno, ahí pudiste haber dicho que lo que estaba haciendo el señor era una falacia de autoridad y que básico para poder debatir y demostrar intelecto en un debate es no caer en falacias argumentativas, Y ni exactamente en eso ser dije, hermano. objetivos. Exactamente eso dije, lo que acabas de decir. Dije, Sí, usted, señor, de no, repente ha querido denostarme, de alguna manera así con sus estudios, tiene estudios de repente usted y quiere demostrar sus estudios, pero no lo está demostrando gritando, insultando, más bien debería argumentar. Y en el arte del debate, usted está cometiendo una falacia y esta falacia se cataloga como falacia de autoridad. Está, como usted tiene estudios, asume que sus estudios son eh, el argumento el argumento del concepto que estamos hablando, ¿no? El tema que estemos hablando. Y en base a eso ya usted ya ganó el debate porque dice que como usted tiene estudios y yo no he estudiado como usted, entonces esa es su opinión, no es argumento, ¿no es cierto? Es una opinión, es una falacia. una No, falacia, según es tratar de pasar un argumento cuando no puede ser usado de argumento porque no es válido. Sería como decir que un campesino no le puede enseñar nada a un agrónomo porque habla mal. Y el agrónomo y el campesino puede tener 50 años en el campo y sabe de ciencia cierta cómo funcionan las cosas. Mientras que el agrónomo viene del libro nomás, pues no tiene la experiencia. no se cumple siempre eso, sí. O sea, algunas veces algún académico tiene un conocimiento amplio, allí sí podría aplicar. Es que hay un tema con el conocimiento comprado. El conocimiento de la universidad es un conocimiento por el que estás pagando. Y por ende le damos cierto valor a eso, pero no necesariamente va a ser verdad. Bien es sabido que los jesuitas tienen la costumbre de fundar universidades para sembrar sus ideologías políticas en los países. Esa fue la razón de por qué lo echaron de Japón. Entiendo. Buen La argumento. universidad no necesariamente es fuente de conocimiento. Es más, la, tenemos esta equivocada idea de que la educación es el conocimiento y la educación tiene que ver con el cómo nos tratamos entre nosotros. Lo que nos da la escuela, lo que da la universidad es formación académica, te da una mentalidad. El abogado, desde que se gradúa de abogado, todo el resto de su vida piensa como abogado, el médico piensa como médico, etcétera, etcétera. Yo doy pase, compañero. Hola, Dale, perrito. Jaguaré. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué pasa, Jaguar? Todo bien, hermano, acá escuchándolos atentamente. Y bueno, te estaba escuchando siempre. Cuando te veo que estás live, vengo siempre a escucharte. Sí, 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 te he visto seguido, yo no he podido transmitir ahora que estamos a finales de año, ya mi China no tiene
Ya está claro, terminando con los niños, así que a veces la tengo en la mañana y no puedo transmitir. bien, bien. De todos modos, me meto en tu canal de YouTube, digamos, y bueno, ahí me puedo escuchar los likes que por ahí me pierdo, ¿no? Ujú. Sí, hay mucho para ver en el canal de YouTube. Quería comentar solamente una cosa con lo que estabas comentando con Lobo. Comparto todo lo que han dicho. Solo hay un punto de inflexión en el cual yo quiero hacer un inciso, que sería el hecho de que hay mucha gente que tiene la libertad, no como todo el mundo, ¿no?, de opinar sobre ciertas cuestiones de las cuales no se ha informado. Digamos, es como decimos en mi país, hablar por el divino botón. Y eso molesta un poco. Y a eso lo desligo a la cuestión académica o de instrucción de una persona. Uno puede tener conocimiento, como bien vos decías, siendo autodidacta, estudiando, leyendo solo, conversando, practicando con amigos, tratando de ampliar un poco la capacidad de poder discernir, de poder crear un pensamiento crítico, un pensamiento lógico. No hace falta ir a una universidad de filosofía para hacer eso, pero tampoco creo que sea justo que la gente solamente por tener un micrófono o un aparato en la mano pueda venir, subirse y decir cualquier cosa. No sé si me entienden el punto. Sí, te lo entiendo. Pues justamente estamos a pasos de la quinta humanidad y el tema central de la quinta conciencia es el tema de la comunicación. Y estamos en esta necesidad de crecer como comunicadores y también como oyentes. Y hay cosas básicas que quizás nos enseñaron en la escuela, pero no les dieron el énfasis que debieron darle, como el tema, por ejemplo, de la distancia entre la opinión y el argumento. Una opinión es simplemente una afirmación, así, vacía, sin sustento, que sale de los huevos, como diría cualquiera. Mientras que el argumento, si bien es una afirmación, se vuelve argumento por tener carga de prueba, ¿sí?, por traer evidencia, por traer un dato que le da solidez a la afirmación. Se dice que todos tenemos derecho a opinar. Y ahí se nos mete uno de los comodines principales que hay en estos momentos, que es el tema del respeto. Eh, nos, nos venden el respeto como algo preexistente, como algo que merecen todos automáticamente. Y la realidad es que respeto viene de respectar, significa volver a mirar. Eso significa que no puede ser preexistente, tiene que primero existir la acción del conocimiento de la cosa y luego yo genero una opinión de la cosa. Y el respeto se pide cuando alguien encuentra que hay algo admirable en la cosa y otra persona no. El respeto básicamente es la diferencia que se hace frente a lo que es admirable, sagrado o divino, algo que merece respeto o estudio profundo. Pero usamos el respeto como una especie de cerco para la expresión de los demás. A mí jamás me van a ver pidiéndole a alguien que me tenga respeto. El respeto no se exige, el respeto se gana. Cuando se exige el respeto, no estás pidiendo respeto, estás pidiendo miedo. Entonces, Sería como como masa admiración hacia una humana, persona, por eso no la respeta. ¿cómo fue, Rencito? Digo que sería como una especie de admiración hacia la persona, por ende, eso, como uno lo admira, ya lleva no y respetarlo, no faltar el respeto, entender a la persona. Una deferencia, un trato diferente frente a esa cosa. Y todos tenemos un marco de importancia. El ser, la conciencia, es lo que le da importancia a las cosas. Y para algunos hay cosas que son sagradas y para otros no. Y tenemos que respetar que otros no respeten lo que nosotros respetamos.
Uy, cuántas cosas que decís, Steve. Pero Hay mucho siempre comodismo. muy exhaustivo. Sí, sí, pero muy cierto todo lo que decís, hermano. Mirá, yo soy docente y jamás he permitido que mis alumnos me tengan que dar pleitesía porque, digamos, ocupo un rol de dirigencia o de sabiduría. Yo a mis alumnos los invito siempre a jugar conmigo. Y Eso le yo lo falta único mucho a que la sé soy educación, el que sabe las reglas del juego. que sea un juego. Yo cambiaría el sistema Exacto. educativo y lo volvería algo así como un juego de rol, en donde vas ganando Ujú. medallitas. Y ponte tú, no sé, pues alguien Sí, quiere ser, no sé, arquitecto, y para eso necesitáis un kilo de matemáticas. Entonces tendréis que lograr todos los logros de matemáticas para poder llegar a estudiar lo que quería estudiar. Que no fuera un exactamente. Vos camino sabés lineal, que cada que... quien tuviera Ujú. su camino. Exacto. Vos sabés que a mí me gusta un neurólogo español, no sé si lo conoces, un señor, creo que no superará los 56, 57. Él habla mucho sobre los 12 tipos de inteligencias, que ahí Dale. es donde se cae todo el sistema educativo, que tiene ya 12, más yo de conocía 2000 7 años. nomás. Claro, hay 12 hermano. Chuata. Sí, bueno, esta es una investigación que él ha llevado por muchos años. Entonces, si vos imaginate, si a los chicos pudiéramos incentivar el tipo de inteligencia que tiene, que nace ya, digamos, su alma viene ya prescripta en los libros de la calle y poder Claro, incrementar ese como alma ha conocimiento, esa llegado a ser alma. inteligencia. Exacto. Y no, al contrario, lo estamos siempre limitando con el sistema educativo que tiene que aprender 14 cosas en un año, aprobarlas, y si no las aprueba, se, se lleva el año. El Lobito Yo, menciona que aquí yo haría hermano se ve cambiaría todo el sistema educativo. el cambio valiente de los japoneses, está simpático. Como detalle, hoy el cometa Atlas está en conjunción con el Sol y la Tierra, y el Sol hoy está presentando más actividad que en los últimos 20 años, y justamente nuestro campo electromagnético está en 7 hercios y algo, está muy débil, y pues el cometa se está llevando magnetismo del Sol, haciendo que su radiancia pegue un poquito más fuerte. Así que vamos a tener problemas de internet, de telecomunicaciones, por lo menos unas 12, 18 horas. Así que por ahí va el tema de que esté mal la señal. Che, estimado Dick, ¿vos creés que el Atlas se vino a cargar y se va a ir? Hay un chico chileno que hace años habló de que iba a llegar un cometa a nuestro sistema solar, que ese cometa está girando entre el sistema solar y el centro de la galaxia. Así que lo vemos pasar, probablemente no lo vamos a volver a ver pasar. Pero no va a hacer contacto con el planeta Tierra o va a pasar cerca del planeta Tierra. Lo me estás explicando, me viene mi intuición de decir que se vino a cargar y se va. No, pasa relativamente lejos, pero por el tamaño que tiene puede afectar un poquito la actividad del Sol. Y eso podría acelerar un poquito el tema del salto de frecuencias. Ok, pero vos no crees entonces que haya un contacto con la humanidad. Ah, eso que dicen de que viene tripulado y todo eso, no, para nada. Cuento chino. Sí, son solo gente buscando vistas. Ahí por eso, por tu lógica, tu poder de discernir y tu inteligencia, tienes siempre mi respeto, hermano. Gracias por la confianza, Jaguar.
Podría comentar algo, pero no sobre eso. Dale, Perrin. Ya. Hace unos días, creo que 2 días, anunciaron acá en Perú a través de un noticiero que ha llegado una bacteria en ampollas que han comprado desde la India, lotes de ampollas, unos medicamentos para el dolor, me parece, que llegó a Perú y han sido inyectados en varias personas. Se han dado cuenta que han inyectado la bacteria a través de esas ampollas a raíz de que unos niños y adultos de la tercera edad con las defensas bajas en el hospital han tenido unas reacciones medias extrañas, entonces han verificado, han hecho los estudios y han encontrado esa bacteria. Hecho el seguimiento y han visto que ha llegado desde India. Es Creo que una... el Alexander me mencionó algo sobre eso, investigué y era una bacteria de enfermedad estomacal. como el cólera. Mm. Y pues la India, sabemos que la India no es como muy salubre que digamos, po. Me parece que quieren ejercer protocolos como en el COVID o algo así por las marchas, por todo lo que está pasando. Está raro porque las bacterias no se contagian como un virus. Sí, ya anunciaron, están hablando de eso. Deberían estar hablando de sacar todo eso del mercado, devolverlo y no sé, pues demandar y hacer lo que corresponda porque compraste algo contaminado. Sí, está extraño los movimientos. Parece que fueran a hacer algún protocolo con tema médico, como antes, con el COVID. No lo veo necesario si son bacterias, pues no se propagan. A menos que la gente ande tirando, no sé, pues con el poto al aire y diarrea explosiva, no sé, pues no veo cómo podría causar una pandemia. David Moon menciona que encontraron camarones con cesio 37 en algún lugar de Asia. Probablemente tenga que ver con Fukushima. Joseph menciona, yo soñé que abrazaba un árbol y los médicos desaparecían. Me sanaba abrazando un árbol. Sí, también es muy efectivo el sincronizar nuestra alma con la naturaleza. Por orden general, los árboles son como un cable a tierra. Entonces se lleva gran parte de el electromagnetismo negativo que puedas tener. Por lo menos lo que anda flotando, lo que está enraizado no tanto, pero sí puede servir como un vuelito para ir hacia lo luminoso. José García pregunta por el Blue Bean. Hace rato que no veo información sobre eso y no parece que estén moviéndose en ese tema. ¿Alguna otra consulta, algo de lo que quieran hablar, chiquillos? Sería mil preguntas, hermano, pero una, por lo de que ya dijiste ya hoy fue mucho. Joseph García dice, ¿viven en Marte los que controlan el mundo? ¿Cómo viven? ¿Qué comen? Hasta donde entiendo, sí hay bases en Marte. El proyecto Pegasus consistía en viajar para allá. Hay un rumor que dice que a Obama le pidieron viajar para allá y que estando allá recién le dijeron sí, vas a ser el presidente. Por un tema de que es Chirrain, de que pertenece a una logia del bufón, fundó la logia de los príncipes, que juntó a hombres de color con dinero en una pura logia. Hizo bastante por la oscuridad Obama. Y yo diría que los híbridos
cuando llega a este punto en el que mutan y ya no pueden seguir mostrándose al público, porque se les empezaron a mostrar los rasgos reptiles, yo diría que tienen esta opción de irse a vivir a bases subterráneas o irse a vivir a Marte. ¿Y qué comen? Hasta donde entiendo, se alimentan de carne cruda y de sangre cargada de adrenalina, de óxido de adrenalina, lo que llamamos adrenocromo. David Mull dice que fue en Indonesia, lo de los camarones, que investigó según la FDA. Uy, realmente está bien mala la internet. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Lo dejamos hasta aquí por problemas técnicos? Yo sí te estoy escuchando. Sí, me bajo, tengo que entrar al trabajo, pero después te escucho en YouTube, ¿ok? Dale, Jaguarcito, gracias por estar corriendo. Chao, querido. Chao, Lobito. Cuídate, Hasta monstruo. luego, amigo. Saludos. Joseph García dice, representantes del Camino Medio ahora mismo, además de Bukele. No, Bukele no es Sendero Medio, compañero. Bukele es Sendero Izquierdo y lo que está pasando allá en El Salvador es mucho humo y luces. Lo que están haciendo es formar un país que va a ser cárcel para que otros países puedan mandar para allá a los que no quieran tener, de los que no se quieran hacer cargo. El Salvador se va a volver la cárcel del mundo. Y el presidente africano, sí, por ahí sí, el chico de Burkina Faso, sí, ese sí es el león del Sendero Medio a morir. Ese sí. Nacionalista, ¿no? Más que un nacionalsocialismo que simplemente existe porque existen las fronteras. Si fuéramos un planeta humano, sería lo mismo aplicado a todos. Está en el sendero correcto, reivindicar el lugar de la mujer, alfabetización, recuperar los recursos del país, invertir esas platas en la gente, en infraestructura, en hospitales, en colegios, etcétera, etcétera. Ese es el camino. Lo Pero, útil. claro, en realidad se está yendo en una bola de utilitarismo. Está haciendo todo según el gusto de él, pero ninguna de esas cosas podría haber más de un 1% que diga no quiero que hagan eso. El camino del utilitarismo es el camino que molesta al 1%, o el camino que ayuda al 99%. Se dice que El Salvador va a ser la cárcel de los políticos contrarios al régimen que quieren imponer. Sí, probablemente va a haber un tema de extraditados o el quitarle la ciudadanía a la gente. Y cuando se queden sin ciudadanía, probablemente van a ir a dar a las cárceles del Salvador. Yo lo que me pregunto es que si las maras funcionaron por tanto tiempo y controlaban el negocio de la droga y todo ese asunto, ¿quién está controlando eso ahora? Si ya no están las pandillas, porque siguen existiendo los consumidores y el consumidor siempre va a encontrar mano, siempre va a encontrar dónde hacerla. Siempre va a haber, mientras haya consumidor, va a Sobre, haber alguien que quiera vender lo que quieren. sobre todo que sigue habiendo el movimiento hacia Estados Unidos de droga. Yo no sé si ellos producen o si son un lugar donde se acopia y luego se manda más para allá.
Podría ser esa la situación. La derecha siempre tiene vínculos con eso. Milei por ahí lo pillaron también en un par de cositas. Uy, de hecho, se supone que Milei perdió, pero yo no he sabido quién es el nuevo presidente de Argentina. Milei perdió. ¿Se supone o no? Creo que no era elecciones, era sobre, creo que por algunas políticas que querían imponer. No sé, no he visto bien, pero de elecciones no sea, no creo que sea elecciones. Mm, no era como lo escuché entonces. Pero otros dicen que es fraude lo que. Ah, no sé qué ha ganado, no sé qué ganó Milei, pero dice que es fraude. No sé. Mm. Orimil dice se escucha bien, Joseph dice por eso Trump está arrestando indocumentados. Sí, se podría especular que este movimiento lo está haciendo justamente porque ahora ya tiene para dónde mandarlos. Dice que Maduro es narcotraficante. Yo diría que Maduro está vendiendo el petróleo y las tierras raras. No creo que necesite meterse en esos temas, pero donde haya plata van a estar metidos, así que también debe haber algo de eso. Y lo que está pasando en Brasil, hasta donde yo entiendo, eh, si bien si quieren tomar la Patagonia, el chileno, Argentina y todo eso, eh, ellos nunca se exponen a estar en el lugar. Y Brasil supuestamente va a ser donde se van a esconder. Así que necesitan tomar el control de gran parte de Brasil lo antes posible para poder iniciar el tema. Que sería principalmente porque Brasil es el único país de Latinoamérica que tiene otro idioma. Y eso genera una pequeña distancia que tiene que ver con los medios de las noticias y todo eso. Ninguno de nosotros ve canales en portugués. Yo se pregunta si los medios de comunicación son verdaderos o se inventan las noticias. Eh, a nivel de inventar noticias, no. Pero sí nos dan mucho bombo con cierto tipo de noticias, dándonos la sensación de que hay mucho crimen o mucha violencia. Y uno saca la cabeza y veis pajaritos solamente. Eh, va más por un tema de lo que no te mencionan en las noticias. Te hablan de una huevada para distraerte. Lo hacen mucho, en los matinales principalmente hacen eso. Pasan 4 o 5 horas hablando cualquier huevada y no lo que importa. Que la gatita tuvo gatitos y no el desfalco de 1.500 millones que hizo un general del ejército, ponte tú. Sí, yo diría que los medios de comunicación son más de distracción que de desinformación. O sea, la desinformación se produce porque la información no te llega, no porque te estén dando información falsa. El internet se usa más para el tema de lo que llaman las campañas sucias, el tema de inventar fake news. Más lo dicen, no, es la elección de senadores en Argentina y según lo que dicen ganaron ellos o su partido. Ah, dale, ese sería el tema. Claro, pues si gana la oposición pasarían a tener más representantes y si tienen más representantes las políticas de Milei jamás podrían ser aprobadas porque van a tirar en contra siempre. Mm, ya, por ahí va el tema, ya. Gracias, Marlon. Jaguar menciona pan y circo, sí, solo distracción. Lo que realmente importa no te lo cuentan.
El otro día subió un caballero argentino parecido a lo que describía Lobito en Denantes sobre alguien que solo sube a insultar. Y, y me decía, me preguntaba de dónde soy, y le digo que del planeta Tierra, así que ahí me lo cagué. Y como él era de Argentina, decía que yo no tenía por qué opinar sobre lo que pasa en Argentina. Y le traté de explicar que justamente en los demás países del mundo se sabe más de lo que está pasando en un país que en el propio país, porque los medios están tan controlados que lo que está pasando no se sabe. Y el ejemplo clásico que yo doy sobre esto es que acá en Chile se habla súper poco sobre Salvador Allende. Y cuando se hace, automáticamente pasan a hablar de más de Pinocho que de Allende. Y a nivel mundial, Allende es conocidísimo, es conocidísimo como un mártir de la izquierda, como un héroe, como un valiente, como alguien que murió luchando, alguien que murió con las botas puestas, como se dice. Y por eso es muy respetado. Y hay plazas, y hay calles, y hay parques Salvador Allende alrededor del mundo. Y eso no lo sabemos nosotros, que estamos aquí. ¿Alguna otra duda, consulta? Mi tema no es tanto la política, en realidad mi tema es más la espiritualidad, la ciencia, simbología, la noxis. Es por ahí va mi tema. Lo que te puedo opinar sobre política sería sobre cómo sería el verdadero sistema socioeconómico por el cual debería funcionar el ser humano. Y te puedo criticar la izquierda, te puedo criticar la derecha. Pero ya ahí entrar a lo geopolítico y ahí me pierdo un poquito. Más lo dice, tenemos que ver canales externos para entender de lo que pasa realmente acá. Sí, eso es justamente lo que menciono. Te ponen, no sé, a ver el CNN, pero no el CNN de tu país, sino el internacional, y te enterás de un montón de cosas que están pasando y con tu país. Descubrimientos, premios y cosas que en las noticias no aparecen, porque te están hablando del portonazo, del, del asalto, de la chica desaparecida, bla, 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 bla. Joseph García dice, ¿cómo nos duermen? ¿Por qué ha sido tan difícil el despertar? Bien, el despertar tiene que ver con lo que entendemos como la objetividad contra la subjetividad. El alma es una trinidad, tiene un lado positivo, negativo, neutro, el neutro donde yace la voluntad. En el lado negativo, como se funciona hacia adentro, la información se retroalimenta, se alimenta a sí misma y solo interactúa consigo misma. Entonces, las herramientas que te entrega el bajo ser son altamente subjetivas, mientras que las herramientas del alto ser requieren de interacción con lo de afuera y eso te obliga a regirte por las reglas por las cuales funcionan las cosas realmente. Entonces tenemos en el primer nivel de la conciencia el miedo, que todos tenemos miedos y son personales. Luego viene el segundo nivel, el de la interacción, donde nace el capricho, el me gusta, el no me gusta, y pues todos tenemos caprichos y gustos personales. Y luego viene el nivel de la autopercepción, y pues lo que pensamos de nosotros mismos es personal. Los tres niveles de la conciencia inferiores son altamente subjetivos. Entonces, medir la realidad a través de lo que nos amenaza, a través de lo que nos gusta o a través donde nos sentimos cómodos, no son los parámetros correctos para poder medir la realidad. No seas la vara con que mides. A eso se refiere esa frase de la Biblia. Abandona la subjetividad. Deja de guiarte por lo que te conviene, porque eso disfraza la realidad. Ves la realidad como si estuvieses en un sueño, le pones tu esquina a la realidad. Ves las cosas según lo que te convienen, según su relación que tienen contigo y no según lo que son por sí mismas o para sí mismas. El despierto tiene la posibilidad de usar las herramientas de la objetividad, la comunicación, el entendimiento y la vinculación, que son los campos de la información superiores. En la comunicación necesitas a otro para poder comunicarte. En
En el nivel del entendimiento necesitas poder transportar objetivamente la realidad a tu mente para que el resultado sea objetivo. Y la vinculación es lo que nos permite existir por una razón más grande que el individualismo, que la sobrevivencia, que es el nivel más bajo de la conciencia. Joseph dice, Ujú. métodos de sanación que recomiendes como aprender sanación de manos. Para mí, la sanación es más un tema de conceptualización que, que un tema físico. ¿Por qué? Porque podríamos ir a la habitación de nuestro hijo, de nuestro sobrino, de nuestro hermano pequeño, ordenarle la pieza y a los 5 minutos de que el huevón entre va a estar todo desordenado de nuevo. Entonces, ayudar a la gente a reparar su cuerpo no sirve de nada si van a volver a hacerles el mismo daño. Y por eso considero que es más importante la forma en los preceptos, los conocimientos, los entendimientos que tenemos, porque nuestra alma solo sabe obedecer eso, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros predisponemos. Entonces, una mente sana tiene un alma sana y un alma sana sostiene un cuerpo sano. Lo importante es el entendimiento. La verdad te hace libre. Mario dice, o Marlo, dice, yo creo que va mucho con la observación o es el comienzo, el silencio y el pensamiento analítico. Eh, Hola. dale, Rencito. Sí, se va mi señal y se está tumbando. Yo quisiera decirte algo antes de que me vuelva a tumbar y no poder comunicarme contigo, ¿no? Mira, acá estás comentando dos cosas. Tú primero dices, eh, como dijiste, lo dijiste atrás, me perdí un poco. Bueno, ¿por qué? No, no entiendo eso cuando dicen, ¿por qué hablas de política y tú estás hablando de espiritualidad? Yo nunca lo he comprendido y no sé por qué no lo podemos hablar. Cuando yo veo relacionada la política a la espiritualidad en el nivel de conciencia de las Claro, personas que tomen la política de un lado o de otro, porque ellos claro, ya pertenecen conciencia, a idea, ideología. Está ajá, completamente unido. ajá, por eso digo que todo está relacionado y cómo piensen políticamente también determina cómo son espiritualmente. Claro, si la política son ideologías y las ideologías solo existen en la conciencia humana, son algo que proviene del alma, no provienen de la materia. Y por Ujú. ende la Por eso no política comprendo está cuando intrínsecamente lo unida a descartan. nuestro credo espiritual. Ujú. Sirve mucho saber qué posición política tenga para saber cómo piensa, qué nivel de conciencia tenga. Mm, en el caso de la gente que es de izquierda, sí, sirve mucho para saber automáticamente que están en el nivel de un ser humano. Si alguien es de izquierda, automáticamente es alguien que piensa en el bienestar común de todos al mismo tiempo. Y por ende tiene ese rasgo de humanidad. Pero los de derecha yo siempre los veo con problemas psicológicos. El, 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 la ideología de la derecha tiene demasiadas contradicciones internas. Hay muchas cosas que chocan entre sí mismas. El Lo que que se, veo el en el que, lado político como limitante es que no despegan de verse ellos mismos los zapatos, o sea, como raza. Ellos no me importan y los animales, el planeta, falta escalar allí el nivel de conciencia, ¿no? en la izquierda está el tema ambientalista. Claro, claro. Las primeras leyes En ambientales las en su estableció práctica me Hitler. refiero. Las primeras leyes de familia, las leyes de las ambientales, protección de animales, esas las estableció Hitler. Ujú, claro. En la práctica me refiero, en las personas de izquierda.
Es que Como algunos te lo digo, usan solamente como para mecanismo de algunas demandas sociales, pero no ven el tema antropocéntrico de la idea esta de todos importamos. el lado ambientalista sí lo considera, pues, Torren. Sí, 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 me refiero no toda la izquierda. La izquierda se caracteriza por ser, ¿no?, los que están a favor de un cambio. Es que la izquierda en la política netamente tiene que ver con lo social, pues. Y primero Ujú. tendemos a atender problemas nuestros que problemas de los animales o la naturaleza. Así es. Pero Ajá, de que están, pues. De que ya, hay ya, políticos de izquierda luchando por ese tipo de cosas, están. sí es cierto. La derecha es la que no está ni ahí con la naturaleza, pues. Sí, más con la propiedad privada, más la naturaleza no importa mucho porque la tala debe seguir avanzando, la minería debe seguir avanzando, pues Claro. la naturaleza debe seguir destruyéndose. Hace poco acá en Chile pasó esto de que querían lanzar una ley para prohibir la construcción en los terrenos que hubieran sido incendiados, sean bosques o sean los lugares de las casas de la gente, que no hayan proyectos inmobiliarios ahí, para desarmar, desarticular lo que llaman el cartel del fuego, que son bandas internacionales que contratan políticos de derecha para quemar ciertos sectores porque ellos quieren construir ahí. Y la derecha votó en contra. Hay que ser muy inhumano para votar en contra. Te agradezco que me hayas respondido y me hayas apoyado con este pensamiento. Lo último que quiero decirte, hermano, mira, el señor Mario dijo, yo creo que va mucho con la observación o el comienzo, el silencio y el pensamiento analítico. Creo que parte del ego. Algunas personas tienen un ego muy grande y no les permite crecer porque piensan que ya llegaron a algún lado. Y cuando nosotros observamos algo, siempre de repente nos creemos que ya llegamos, ya alcanzamos la verdad. Por ende, lo que vemos ya lo denostamos, lo criticamos rápidamente. Y a veces cosas que ya vimos nos enseñan algo nuevo. Se trata de que no hemos manejado bien nuestro ego, Para creo mí el yo. A tema ver, es lograr ver el orden divino, y saber usarlo, entender las cualidades de la unicidad de las cosas, lo trino, lo séptuple, la versión en 12, las dos opciones de los colores, las 25, las 24 formas de la personalidad, las formas de la voluntad, etcétera, etcétera. El saber aplicar las matemáticas de esas geometrías te permiten ordenar las cosas con mucha facilidad. Y por eso para mí un tema muy importante es el entender los símbolos iniciáticos de todas las culturas. Si puedes sacarle la ciencia que tienen los símbolos, tienen los órdenes, tienen los marcos, las formas para poder ordenar las cosas. Soy Chendo dice, buen día hermano, es como la fe. Eh, la fe está muy mal entendida porque la religión o realmente el teísmo enseña la fe como la convicción ciega de que algo es cierto, y eso no se llama fe, se llama credulidad. Creer ciegamente que cualquier cosa puede ser cierta es credulidad, es creerse lo que es creerse cualquier cosa. La fe realmente es la forma, dirección, símbolo que utilizamos para canalizar nuestra voluntad. La fe es donde depositamos nuestra voluntad, no la fuerza con la que creemos. O sea, la fe en sí misma es ese acto de la fuerza que le damos a las cosas, no la cosa por sí misma. ¿Qué están adorando los cristianos? En este momento los cristianos mayormente están adorando al egregor Jesucristo, esta creación mental masiva, producto de la creencia de la existencia de Jesús. Y por eso la gente que ha tenido contacto con este egregor han visto al Jesús rubio de ojitos claros, que es imposible que haya sido así, pero es la imagen que tenemos de él.
y es el egregor luminoso más poderoso que tenemos, así que no es mala idea recurrir a él. Joseph García dice, ¿cuáles son tus hábitos además de fumar? ¿Cómo puedes hacer un cambio sin meterte en la política? Sustancias que consumo regularmente, café, tabaco, cannabis. Son como... no bebo mucho alcohol, no, ya pasé por ese periodo, fui alcohólico, bien alcohólico cuando era más joven, como todos los jóvenes supongo. Y eso, el café y el tabaco quizás son las cosas que más utilizo, que es muy común en los escritores, en los hackers, en la gente que piensa, que necesita enfoque y concentración. ¿Cómo hacer cambios sin meterse en la política? Yo, yo siempre he soñado con crear una empresa que se llame, que sea con un nombre similar a Cápsulas Corp, para homenajear a Dragon Ball y al gran Toriyama, y no sé, Chaman Corp, alguna huevada así, y comenzar una empresa que partiría con energía y sería básicamente complejos de turbinas mareomotrices. Imagínate que en algún lugar del mar pones un peso con un cable de acero bien rudo y eso lo unes a una boya en la superficie y cosa de que cuando el mar mueve la boya, sube y baja y esa fuerza es capturada eh, por un por un motor eléctrico y se genera electricidad 24/7, con fuerzas tremendas, por la fuerza que tiene el agua. Y luego ir migrando esa empresa a otros rubros. Desde como ya tienes energía, se puede, no sé, condensar agua desde el ambiente. Ya teniendo electricidad y agua, puedes tener sistemas hidropónicos. Teniendo sistemas hidropónicos le puedes meter apicultura, acuicultura, que sería incluirle peces. Podrían ser flores, lo que estás sembrando, y podrías pasar a tener abejas. Y así podrías ir haciendo crecer la corporación, cubriendo necesidades del ser humano. De allí podríamos pasar a telecomunicaciones, aprovechando que tenemos electricidad, que la podríamos enviar inalámbrica, con la señal duplicada para que no se pierda, como era la idea de Tesla. Y, y claro, esta empresa sería una empresa completamente socialista, todas las personas tendrían el mismo sueldo y gracias a eso la gente podría progresar rápidamente y se les... y a los que estén más arriba, a los que lleguen a las posiciones de mando y todo eso, se les formaría para que puedan fundar sus propias áreas de la corporación, y sigan ramificando lo que hace la empresa, eh, nunca buscando sí, sí habría un tema de guardar ganancia, pero no sería para invertirla en fondos de inversiones y hacerlo a través eh, de cómo se llama esto, de los seguros, que no pagan para que puedan ganar los inversionistas, sino que sería un tema de crecer a través de la infraestructura, a través de la construcción y no de la especulación. Y que pues la gente apoyara a la empresa porque saben que es la empresa que está tratando de hacer las cosas bien. Winston dice, en un futuro se vendrán remakes de tus videos antiguos. En este momento estoy sin teléfono y cuando logre tener un teléfono nuevo voy a empezar a hacer eso, porque la cámara que tengo está como el Loli y el audio tampoco está tan bueno. Entonces con un teléfono podría hacerlo mucho más fácil. Y sí, sí, quiero hacer remake de algunos videos porque el audio está como el culo. Y hay ciertas partes en algunos videos en donde extrañamente el audio se perdió en partes importantes. Que si bien menciono en otros videos, en esos lugares puntuales en donde iba contando las cosas, era bastante esclarecedor. Y es curioso que haya pasado eso, aunque llevo años en esto y no es la primera vez que me pasan cosas extrañas con lo digital. Lo más raro que me pasó fue que un tiempo en Facebook
Yo escribía, respondía, como siempre debato, y me decían no se te entiende nada, hablas estupideces. Y se volvió recurrente, estuve como una semana, 2 semanas así, y me pareció muy curioso, hasta que me topé debatiendo con alguien con el que había debatido antes, y le pedí que me pegara un pantallazo. Y cuando me muestra, cuando veo la imagen, veo que mi texto había sido alterado. Si bien estaban las mismas palabras que utilicé, estaba todo cambiado de lugar. Entonces se volvía ilegible el texto. Subí la imagen de eso y dejó de pasar, lo que fue muy extraño. Igual que libros que tenían en digital que habían sido versiones escaneadas de los libros físicos, de pronto cambiaron a versiones digitales con menos páginas, diferentes a los libros que yo tenía. Muy extraño. Así perdí el libro de oro de Saint Germain, que tenía 400 y tantas, y ahora tengo una versión de 120 páginas que no se acerca, no es ni una sombra del libro que originalmente tenía. Igual el libro de las palabras, el libro de los masones, lo tenía, estaba escrito a máquina, se notaban como marcas de agua en los bordes de las páginas. Y ahora después me apareció una versión digital de eso. Y eso pasa porque llegamos y le damos permisos a las aplicaciones de entrar a nuestros archivos. Así que sí, querido Winston, voy a hacer remakes de algunos videos. El de los logos me pidieron que hiciera el remake. Y ahora puedo aportarte un poquito más de Tartaria, así que sería interesante hacer eso. Van quedando 20 minutitos ya. Los dejo invitados a que se den una vueltita por el canal de YouTube. Se llama Hipnoxis igual que acá. El loguito sería el colibrí en la flor de la vida. Debajo de los videos de los live están los videos largos de información, donde he dejado lo que considero es más importante de entender, lo más relevante para nosotros como seres humanos. Hay mucho que tiene que ver con la magia, mucho que tiene que ver con la geometría sagrada, mucho que tiene que ver con los niveles de la conciencia, el entender el alma, y ese tipo de cosas. Conocimiento profundo. Aprovechen de agregarme aquí también, que no le caigo bien al algoritmo. Y no sé si Rencito quiere añadir algo. No, hermanito, no, te agradezco. Me has despejado muchas dudas y me has ayudado a ampliar ideas. Con eso de la política, como estoy yo discutiendo, debatiendo sobre eso en los live también, lo veo importante, lo que has hablado de tu proyecto, cómo lograrlo. Yo diría que ese es el camino, una empresa que genere el cambio, que sea el ejemplo a seguir. Claro, pero para eso vamos a tener que generar un movimiento social primero. Claro, necesitamos un símbolo. En eso ando yo justamente y esa idea aporta. Me gustaría aportar a tu idea también yo. No sé, como estamos en distintos países, de repente podremos enlazar esfuerzos cuando se dé un momento. Ahí ando avanzando en el manuscrito del utilitarismo, perrín. Excelente, excelente, hermano. Muchas gracias, te agradezco nuevamente. Me despido, Ron. Un abrazo fuerte. Nos vemos, perrín. Gracias por estar, guachito. Señorita Elizabetita. Hola. Bien, me vamos a dejar sin audio mientras aparece. Se va el audio. Sigue Esteban, hay problemas con el electromagnetismo del planeta. Hoy día van a haber problemas con el internet. ¿Qué símbolo serviría, dice Joseph, para generar cambio social? En estos momentos, la bandera de los sombreros de paja es quizás el símbolo más fuerte que tenemos en este momento. Los que han visto One Piece
entienden qué significa la bandera. La bandera de los sombreros de paja, que es la libertad de perseguir tus sueños, básicamente, contra un gobierno mundial que quiere esconder la historia para tener el control siempre. Muy... ya se me olvidó el país en el que pasó hace poco, que quemaron el parlamento. Si me pueden recordar dónde fue. Y ahí, con las banderas de los sombreros de paja. Sé que en México están armando algo. En Nepal, dice David. Gracias, Perrin. En Nepal pasó esto de que se armaron con las banderas de los sombreros de paja y fueron a tomarse el Congreso, y después por internet, armando grupos, llegaron a acuerdos con los militares de quién iba a tomar el mando del país y todo eso, y se organizaron súper bien los jóvenes de Nepal, la generación Z, los que crecimos con Dragon Ball, los que crecimos con Naruto, los que crecimos con One Piece. Que hay que entender que los japoneses son altamente virtuosos, se preocupan de la nobleza, lo cuidan en extremo, y por eso sus animaciones reflejan esa profunda virtud. Y pues en México están armando una protesta, y están llamando a que se haga bajo la bandera de Luffy, y probablemente en Perú también va a pasar eso. ¿Alguna duda, consulta? Marlo dice los principios valóricos. En ese tema sería muy simpático que como humanidad manejáramos el tema de las 7 hijas de Mara. En el mito de Buda dice que estuvo ahí meditando bajo el árbol y que aparece Mara. Mara sería básicamente el diablo en la versión del hinduismo, y que trata de tentarlo con sus 7 hijas, y él vence a las 7 hijas de Mara. Ahí nos estarían hablando de la principal forma de la oscuridad de cada uno de los niveles de la conciencia. Primer nivel, sobrevivencia, oscuridad, la cobardía. Segundo nivel, la interacción, oscuridad, la lujuria. Tercer nivel, la autopercepción, oscuridad, la egolatría. Cuarto nivel, el orden, oscuridad, la tiranía. En el quinto nivel, la comunicación, la oscuridad, falsedad. En el quinto nivel, o sea, en el sexto, el entendimiento, la oscuridad, la ignorancia. El séptimo nivel de la conciencia no tiene oscuridad, es unicidad. Pero en el sexto nivel, en la mente, hay cosas que te pueden impedir el contacto con lo divino, que principalmente sería la autodivinización de la mente, el creerse divino, algo que mencionaba el Rencito antes, esto de que hay los que están en el camino espiritual, los pseudo despiertos, creen que ya están listos y se creen divinos, se creen chispitas de Dios, y hasta ahí llega el asunto, y dejan de crecer porque creen que ya lo lograron. Entonces la autodivinización te bloquea muchísimo el camino, porque dejas de buscar ser una mejor versión de ti mismo. Si manejáramos este conocimiento de los 7 niveles de la conciencia y supiéramos cuáles son las oscuridades de los niveles de la conciencia, sería muy fácil para nosotros alejarnos de las bestias. ¿Cómo usan las bestias estos 7 niveles de la oscuridad? Pues usar el miedo como arma, la intimidación, la burla, usar el placer como arma, la denostación, el usar la egolatría como arma, la coacción, usar la fuerza como arma para provocar que otros hagan lo que uno quiere, la falsedad como arma, la manipulación, el engaño, la charlatanería.
Séptimo nivel, la ignorancia. ¿Cómo usa la ignorancia la bestia? Pues la improvisación. Simplemente sacarse de los huevos lo que está diciendo, que es simplemente reaccionar a lo que está pasando. Lo que hace el sofista. El prolongar las conversaciones, desviando los temas para que la conversación dure y lograr llegar a algo en donde pueda parecer como que sí tiene razón, escapándose del error. Y pues en el séptimo nivel estaría la autodivinización de los que se creen Mesías, el complejo mesiánico, básicamente, sería esta séptima oscuridad, aplicada o usada por la bestia. En cuanto a los principios valóricos, el lado de la luz, debemos entender que la disciplina, la misericordia y el autosacrificio es lo que te hace un ser humano. Disciplina tanto contigo mismo como para los demás. No dejar que las bestias se comporten como bestias, que las asquerosidades que hacen sean detenidas, porque gran parte de la oscuridad existe porque la luz no hace nada. El otro lado está el tema de la misericordia. La misericordia para ti mismo, cuando mereces misericordia, cuando lo necesitas con atención. Y la misericordia para los demás. Las bestias no necesitan misericordia, las bestias abusan de la misericordia. Las bestias necesitan humillación. Eso es lo único que los hace detenerse la siguiente vez. El mal recuerdo de lo que sucedió por tratar de hacer lo que querían hacer y que alguien los detuvo. Jimmy Montero dice, claro, ese sería el ego espiritual. El, el ego básicamente es una herramienta de defensa, igual que el miedo, igual que el capricho. El miedo protege el cuerpo físico para que no nos metamos en problemas. El capricho nos cuida de la enfermedad. Hay cosas que se ven asquerosas y que simplemente no te las quieres comer. Y el ego lo que protege es nuestra dignidad. De nuestra dignidad depende qué tanta libertad le damos a nuestra voluntad. Entonces el problema con el ego es cuando hay mucho o cuando hay muy poco. Cuando hay mucho ego, pues pasamos por encima de los demás porque creemos que valemos más que los demás. Y cuando hay poco ego, pues los demás nos pasan por encima y nunca sale nuestra voz. Lo sano es que el ego proteja algo real. Y eso real tiene que ver con lo que le regalamos al mundo. Si yo lo que le regalo al mundo es bien recibido y me agradecen eso y yo soy feliz por hacerlo, hay una retroalimentación. La luz hace eso, la luz rebota. Y eso es señal de que se está haciendo algo, que es algo real. En mi caso, por ejemplo, yo pertenezco a la familia álmica de los enseñantes, que espero que se note. Y pues mi ego solamente se activa para defender lo que realmente soy. Así que, bueno, si me siguen después de un tiempo notarán que de repente surgen bestias con las que quieren luchar o pelear. Y se van a dar cuenta que yo no me detengo en el insulto, que siempre estoy insistiendo en tratar de dejar algo edificante, sea lo que sea que pase, tratar de rescatarle algo. Jimmy Montero dice exactamente porque el ego por sí mismo no es negativo, sino que la idea es mantener un equilibrio. Tiene que haber un sano balance entre lo que me importo yo mismo y lo que me importan los demás. Lo más sano que hay es existir por una razón más grande que uno mismo. Sea una mascota, sea una pareja, nuestra familia, la meta de entregarle luz al mundo, lo que sea. Mientras estés existiendo para afuera, vas a estar siendo luz. Si existes para adentro, vas a ser oscuridad. Es la distancia entre el deseo, que es magnético, y el anhelo, que es radiante. La diferencia entre el deseo y el anhelo es que en el deseo estás queriendo traer algo del futuro a tu presente. Y en el anhelo estás buscando ver coherencia entre el presente y una imagen que tienes del futuro. Es al revés, es para el otro lado, es avanzando.
Por eso Buda decía que el deseo es la fuente del sufrimiento. Y deberían hacer automáticamente la natural pregunta de: ¿y si existo sin deseo me vuelvo una piedra que no se mueve? Pues no, puedes utilizar el anhelo de la coherencia con el gran orden, en ti mismo y en todo lo que te rodea, colaborar con la vida, ser luz, camino y vida. Y eso, mi gente, aprovechen de agregarme, dense una vueltita por el canal de YouTube, que se llama Dimnoxis también. Y eso, ¿alguna última pregunta? Estuvo un poco científico este live. Me hubiera gustado un poquito más de ciencia. Mucha falla con la cámara. Estuvo ahí nomás. Bueno, creo que me iría despidiendo. Gracias por acompañarme. Y pues no sé para cuándo voy a volver a transmitir. Voy a tratar de subir más videitos de los live. Tengo como 4 o 5 en el tintero más este. Y eso, chicoba, mi gente.